Bueno, hoy finalmente se oficializó en el boletín oficial la escala de ganancias de la cuarta categoría, por supuesto, en el impuesto que fuera anunciado ya hace algunos días por el Gobierno Nacional. Se publicaron los cambios, Julián. Así es, recordemos que la semana pasada el Gobierno anunció finalmente lo que era esta modificación con un mínimo no imponible que hoy es puntualmente de 30.000 pesos. Esto fue lo que se publicó en el boletín oficial, pero claro, da la sensación de que siempre para todos los casos es 30.000 pesos y obviamente esto no es así. Hay que aclarar que para un trabajador soltero, sin hijos, el mínimo no imponible va a ser mucho más bajo, va a estar en los 18. Para un jubilado también. Y para un jubilado también, porque en general se toma prácticamente el mismo caso que un trabajador soltero, es decir, se lo toma como que, bueno, obviamente no tiene hijos a cargo, porque los hijos en general ya son mayores, y también hay que ver si el cónyuge también no recibe a su vez una jubilación o algún tipo de pensión, y por ende tampoco entra en lo que son las consideraciones para lo que es el fisco. Así que el dato es 18.800 pesos. Lo digo porque hay mucha gente preguntando en las redes sociales si el mínimo no imponible de 30.000 pesos es para todos. No, es para un caso de una familia tipo, es decir, una persona que es jefe de familia con el cónyuge y dos hijos, y todos estos tres que se pueden deducir de lo que es el pago de impuestos como cargas de familia. El mínimo no imponible para la persona que está trabajando, que es soltera, es mucho más bajo, y yo creo que va a haber varias sorpresas, porque en muchos casos cuando lleguen las liquidaciones de haberes, bueno, va a haber muchos que van a empezar a pagar ganancias y que hasta ahora no estaban contemplados. Vamos a repasar, si les parece, lo que fue publicado en el día de hoy, que es información que se había dado a conocer ya hace algunos días, pero que también nos deja la sensación de que, bueno, faltan yo diría muchos aspectos de lo que es el impuesto como para hablar de una reforma integral. Se publica en el boletín oficial lo que es la nueva escala de ganancias para lo que es la cuarta categoría. Estamos hablando de empleados en relación de dependencia y un universo que también va a estar integrado no solo por 1,18 millones de asalariados, sino también por 100.000 jubilados y pensionados y 900.000 autónomos. Este es el universo que va a pagar ganancias. Es decir, es un universo que se ha incrementado. En definitiva, hay más gente que va a pagar ganancias, si bien hay un grupo importante que va a pagar, que ya estaba en el impuesto, pero va a pagar menos. ¿Se entiende? Es decir, sí, va a haber mayor cantidad de personas que van a pagar ganancias, pero los que estaban pagando en un porcentaje van a empezar a pagar menos. Pero Julián, te hago una pregunta breve. Los que van a pagar menos tampoco son los que menos ganan. No, los que van a pagar menos son aquellos que están ubicados por encima del mínimo no imponible, y en muchos aspectos, bueno, van a terminar tributando. Por ejemplo, el caso de los jubilados, los que más ganan van a tributar 4.000, 5.000 pesos menos de lo que son las jubilaciones, pero también hay un grupo que se va a incorporar y que no estaba pagando. A ver, Julián, en esta medida, porque en los últimos días se han mostrado algunos reparos, desde lo sindical, la oposición, bueno, inclusive desde el mismo periodismo también. Sí. ¿Fue un buen anuncio? ¿Fue un anuncio, digamos, no demasiado bueno? A ver, es parcial para algunos, beneficio de otros no, pero es más para los que beneficia. ¿Cómo es? A ver. Bien, si yo me paro del lado del gobierno, yo diría que, por lo menos con el anuncio, cumple lo que era una promesa de campaña. Del otro lado, del lado de los sindicatos, del lado de quienes obviamente están pagando el impuesto, lo que te reclaman es que vos hiciste una modificación del mínimo no imponible, pero que automáticamente, cuando entras a pagar el impuesto, ya vas a pagar 35% sobre la diferencia entre ese mínimo no imponible y lo que es tu ingreso. Entonces, ¿el dato cuál es? Que si se trata de un impuesto progresivo, ¿qué significa progresivo? Que paga más el que más gana, ¿no? Esta es un poco la idea sencilla. Lo que se está verificando en este caso es que paga 35% del excedente, tanto el que gana menos como el que gana más, una vez que empezás a pagar el impuesto. Claro. Sí. Entonces falla un poco en esa característica central que tienen los impuestos, o que deberían tener, que es la progresividad. Porque ¿para qué sirve un impuesto? Para girarle recursos al Estado. ¿Para qué se le gira recursos al Estado? Para que distribuya o redistribuya, es decir, para que haya mayor equidad social. Bueno, si la función un poco del impuesto es esa, yo diría que en parte está fallando y en parte sí cumple con esto de volver un poco más justo
lo que en algún momento era injusto, que era que dos personas que estaban ganando lo mismo, nada más que porque una ganaba un determinado monto en el año 2013 y otra ganaba otro monto en ese mismo año, y después vamos a suponer que se empataron los sueldos, una pagaba ganancias y la otra no pagaba, y podías tener el mismo salario en la misma empresa ocupando la misma posición. Entonces, estas situaciones sí se resuelven. Ahora, desde el punto de vista ya de la justicia que se supone que tiene que trazar el impuesto, por lo menos en un corte transversal, esto no se está verificando. Es decir, falta lo que son las modificaciones puntualmente de muchas deducciones y lo que es la actualización de las escalas, que es relevante. Y atención con este dato porque es importante. Va a ser el foco muy probablemente de un encuentro que va a tener lugar el día jueves entre las tres CGT. La CGT de Azopardo, la CGT que conduce también Antonio Caló y la de Luis Barrio Nuevo. Van a hablar de las escalas y van a tratar de proponerlo para el Congreso, no en el año 2017, sino este año, porque tiene que salir por el Congreso. Recuerden ustedes que el Poder Ejecutivo solo puede modificar el mínimo no imponible. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, hay algunos que quedan exentos, ¿no? 170.000 trabajadores que con esta modificación quedan afuera del impuesto. Pero estamos hablando siempre de aquellos que ganan por debajo de los 18.880 pesos si son trabajadores solteros y 25.000 pesos, todo esto de bolsillo, si son casados con 2 hijos. Entonces, los que ganan menos están afuera del impuesto. Estos son 170.000. Ahora, también, otro dato es importante, ¿no? Salen 170.000 y se incorporan 220.000 personas. O sea, quiere decir que más gente va a empezar a pagar ganancias que la que va a dejar de pagar el impuesto, ¿no? Entonces también es un dato de la realidad que en algún momento daba la sensación de que el gobierno iba a hacer esfuerzos para que menos gente pagara ganancias. No, va a pagar más gente ganancias y en rigor, cuando vos no modificás las escalas, quienes están pagando prácticamente en su mayoría 35% sobre el excedente. Veo mucha gente acá en la redacción que se queda pensando, no, pero no era 30.000 pesos el mínimo imponible, ¿es menos? Sí, claro, para un trabajador soltero es menos, 18.800 pesos. Va a haber varias sorpresas, creo yo. Fíjense cómo ha cambiado, esto estamos hablando siempre por encima del mínimo no imponible, lo que son los tributos, es decir, los que estaban pagando el impuesto ahora van a pagar menos, sí, en general, ¿no? Alguien que ganaba de remuneración mensual, por ejemplo, el primer caso, 32.000 pesos, de bolsillo ganaba 26, pagaba antes 4.800 y ahora 180. Después, a medida que vas avanzando con los salarios, son salarios realmente muy importantes, muy relevantes. Hay que tener en cuenta que la jubilación mínima está en el orden de los 4.900 pesos. Es decir, fíjense lo que la jubilación y también el salario mínimo apenas supera los 6.000 pesos. Así que son salarios realmente que están yo diría en la punta de la pirámide de ingresos. Pero, por ejemplo, el caso de los 60.000 pesos, 51 de bolsillo, tributaba 13, va a tributar 8.000 pesos, una mejora del 40%. Esto apunta a lo que mencionaba recién Daniela, es decir, aquellos que estaban pagando mucho van a pagar menos. Ahora, ¿esto resuelve lo que es la inequidad social desde el punto de vista tributario? No, obviamente que no. Julián, y desde la recaudación, porque en realidad da la sensación que generó tanta polémica, vos hablabas justamente de este encuentro de la CGT que las unifica de camino a este reclamo, lo que, bueno, para el gobierno también, hoy lo contaban en las tapas de algunos diarios, ¿no? Es algo que también preocupa. El costo fiscal, digamos, o lo que genera, digamos, la recaudación, ¿aumenta en realidad en un número considerable para el Estado? No, para nada no aumenta en un número considerable. Yo diría esto, por ahora no aumenta. Ahora, si uno mantiene esta modificación y al mismo tiempo hace la modificación de las escalas, sí te va a cambiar y sí va a haber un costo fiscal mucho más importante. Entonces, por eso el gobierno juega con esto, es decir, modifico el mínimo no imponible y de alguna manera posterga un poquito lo que es la modificación de escalas. Porque, a ver, ingresan unas 220.000 personas que ingresan a pagar, terminan compensando. Pero que pagarían eso que dejan de pagar, ahí veíamos las cifras, en vez de 8.000 pesos pasan a pagar 180 o 3.000. Claro. Pero lo que pasa es que también genera cierto ruido, de hecho va a haber un reclamo para que las escalas se actualicen. Sí, va a haber muchos proyectos, los frentes sindicales están muy activos con este tema porque les dio la sensación de que el anuncio tuvo sabor a poco y además no cumplió con una parte. El otro dato que me parece importante es estamos hablando de modificaciones en ganancias
y todavía no sé, porque aparte de estas 220.000 personas van a empezar a pagar el impuesto, pero son quizás una parte importante de esas personas no recibieron la actualización salarial. Es decir, cuando reciban también la actualización salarial dentro de unas semanas, van a pagar más impuestos todavía. ¿Qué se cree? Que será 500.000 de personas, ¿no?, los que van a ingresar. Aproximadamente. Cuando ya estén las paritarias, los números de las paritarias. Claro, ¿no? claro, cuando una vez que estén las paritarias, y yo creo que ahí sí va a haber un reclamo como mínimo para ajustar nuevamente el mínimo no imponible. Y te digo, Julián, a ver, la gente por ahí llega un momento que se marea de tantos números. Son muchos números. Estoy adentro, no estoy adentro, estoy afuera, pago más, pago menos. Vamos a hacer una cosa, también debe ser un buen consejo. Esperen a recibir el recibo de sueldo del próximo con esta nueva escala y digamos, ¿por qué? Porque mucha gente puede hacer un cálculo para pagar algo y cuando vaya a ver el recibo de sueldo va a tener un descuento en ganancia. Ojo con eso. O está el otro, que tal vez calcula que va a cobrar algo y va a cobrar un poco más porque se lo van a devolver. Digamos, siempre es mejor a tener el papel en la mano, ¿no? Sí, esto es retroactivo al 1 de enero y al mismo tiempo un dato que es muy útil es el siguiente. Hay algunas deducciones que se han actualizado. ¿Qué son deducciones? A vos digamos, vos entrás en ganancias, empezás a pagar el impuesto, te sale la suma sobre la cual vas a pagar el impuesto. Vamos a suponer que son 20.000, 30.000, 40.000 pesos, porque se hace toda la sumatoria. Bueno, hay deducciones. ¿Qué es la deducción? Es que vos, por ejemplo, tenés tu mujer, no trabaja, o tenés tu marido, no trabaja, o tenés hijos en edad escolar, y vos podés restarle de lo que es tu base imponible, es decir, sobre lo que vas a pagar, bueno, una parte, ¿no?, de eso, porque el Estado obviamente entiende que vos tenés otras necesidades financieras y que tu ingreso no es solamente ganancia. Julián, igual después para otro día, porque ahora no nos queda tiempo, pero para mañana, porque acá nosotros tenemos los números de la gente que gana 30.000 y va a pagar 3.000 menos, ¿sí? Pero también lo que importa es saber el jubilado o el soltero que cobra 18.000, cuánto se le va a descontar, ¿no? El que no pagaba el impuesto hasta ahora y ahora lo va a pagar, también cuánto se va a disminuir su sueldo. Sí, ¿no? sí, me parece importante esto. Si vos congelás en 18.800 como una cifra nominal que está fija y vos tenés inflación a lo largo del año y tenés un ajuste también con suerte y viento a favor y siempre que no estés en el sector informal de la economía, un ajuste de tu salario, bueno, obviamente ese salto se puede quedar con bastante, o sea, es decir, que vos termines pagando mucho de lo que va a ser tu aumento de sueldo y se lo termines girando al Estado a través del impuesto a las ganancias. Bien, bueno, gracias, Julián. No, por favor.